Continuamos. Don Guillermo Toro Albornoz nos trae el lanzamiento de su libro, donde nos cuenta sobre una isla donde muchos quisiéramos llegar. Muchos quisieran conocer este lugar, la Isla de los Muertos, una isla ubicada en la desembocadura del río Báquer, a tan solo 3 kilómetros al noreste de Caleta Tortel. La famosa Isla de los Muertos. Aquí tengo su libro, para quienes lo quisieran comprar, está ubicado en la famosa librería, la librería ubicada al frente de la Escuela Pedro Quintana Mancilla. No se lo pueden perder. Según quien nos trajo el libro, el autor nos cuenta que con este libro no tienen nada que perderse. Bueno, quienes puedan ir, por supuesto, tienen que hacerlo. Vamos a ver qué nos cuentan. A tan solo 30 minutos de navegación se puede conocer la Isla de los Muertos, declarada monumento histórico, ya que en él existe un antiguo cementerio que data del año 1906. Ese año, un centenar de hacheros chilotes que trabajaban para la compañía explotadora del Báquer fallecieron por causas aún desconocidas. Una de las teorías es el asesinato colectivo para no pagar el salario de los obreros, convirtiéndose en uno de los grandes misterios de la Patagonia. Soy básicamente en este momento jubilado, profesor universitario. Tengo un posgrado en Administración, constructor civil de origen en la Universidad de Santa María y un diplomado en Filosofía en la Adolfo Hurtado. Y viajero. Y viajando en diciembre del año antepasado, en una gira o tour por la Patagonia Sur, llego a Tortel y un viaje incluido en el tour a Caleta de los Muertos. El guía turístico en realidad era un hombre muy confundido respecto a la historia, tenía 1001 hipótesis y muy confuso en una explicación que debería ser lógica. En vista de ello, cuando volví a Santiago, en realidad hubo un hecho ahí que me llamó mucho la atención. Me adelanté porque el guía me tenía ya fastidiado un poco y llegó el grupo y una señora y dice: hay una cruz que dice Melchor Navarro muerto en agosto de 1906 a la edad de 35 años. Dijo: tan joven. Y todo decía: de verdad es tan joven. Y yo quedé pestañeando. En metodología de la investigación social había aprendido que existe el serendipity. El serendipity es aquel extraño caso anómalo que salta a la vista y uno no sabe por qué. Y en vista de eso me quedé con la espina clavada y volviendo a Santiago dije: 35 años, tan joven, tan joven. Empecé a estudiar las estadísticas y la edad promedio de los chilenos en 1906 era de 30 años. De manera que era un hombre ya pasadito. Para dar un ejemplo, en Europa era 50 años. De tal suerte que empecé a investigar y me encuentro con un libro extraordinario de Danka Ivanov-Bellman, historiadora de la Patagonia, que está radicada en Río Chico, tiene varios libros, La Guerra de Chile Chico y otros libros. Y me encuentro con que recién este libro de ella es de 1910, es decir, 100 años después de la tragedia, por fin tenemos una luz en la oscuridad, que son las memorias de William Norris, el administrador de las faenas en Bajo Pisagua, donde ocurre esta tragedia, y unas cartas que le escribió un tío desde Dalcahue a Argentina, donde estaba radicado el tío en la hacienda. Y me encuentro también con el libro de Mauricio Osorio, que es un diccionario de datos de la época y le da un contexto extraordinario a todo lo que ocurría en la zona. Pero los dos libros plantean cientos de preguntas sin respuesta. Y en vista de ello, empecé a investigar por mi cuenta y fui completando mi historia. Además que William Norris en sus memorias es más enredoso, que yo digo es como si lo escribiera Frankenstein. Tiene problemas de sintaxis, problemas incluso en lenguaje inglés, y tuve que rearmar toda la historia. De hecho, la fotocopié en castellano y recorté todos los pedacitos y la armaba porque no tenían un sentido cronológico incluso.
Entonces armé la historia y la fui completando con los datos de Cifelli, Aimé Cifelli, un naturalista italiano que escribió una historia sobre Patagonia en que un capítulo es sobre las confidencias de Norris. Aparte de eso, está aportes de Mateo Martinic sobre Punta Arenas, bastante interesante, y un aporte que hizo Danca de una entrevista que hizo un señor de Concepción a un sobreviviente que no se sabe, que fue en 1870 y tantos, de tal suerte que está perdido, era una memoria mecanografiada que no sé cómo Danca la conoció. En vista de ello, más la investigación mía, más todos los datos, completé una historia definitiva. Esta es la historia final sobre la isla de los muertos, que se explica todos los vacíos. ¿Saben que hay alguno? Tengo misterio, no hay antecedente. Norris contrata en un viaje de exploración a 2 botes balleneros y los traslada cientos de kilómetros y no sé cómo lo hizo. Los botes balleneros no son pequeños, son de muchos metros, 5 o 6 metros. Me pillaron leyendo un poquito el libro, y si es que no me reta el autor, voy a leerle un poquito a la audiencia a ver si se motivan a comprarlo. Yo ya leí una sola página y quedé totalmente motivada. Dice así: querido tío, se necesitaría un libro para contar la mitad de lo que pasamos, así que intentaré esperar hasta que nos encontremos. Entre todas las novedades le cuento: 2 obreros han muerto en sus propias casas desde que llegamos, 4 en Achao y 8 en Dalcahue. Un pedacito pequeño para dejarlos totalmente intrigados. No se pierdan este libro de la famosa Isla de los Muertos.